Shalom Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 15 del Tratado de Sukkah, comenzando una nueva Mishnah. La Mishnah nos dice, ayer estuvimos viendo, la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehudá acerca de si se puede hacer el sekaj, el techo de la Sukkah, con tablones de madera. Y ahí la discusión aparentemente era sobre sobre si se tiene en cuenta lo que se llama Gezerat Tikra, es decir, un decreto por el techo de la casa. No vaya a ser que la persona, al ver los tablones en la suká, vea que son los mismos tablones que utiliza para su casa, y entonces diga, entonces voy a coger y voy a estar en casa. Entonces nuestra Mishnah comienza hoy diciendo, Tikra, Sheen Alea Me'aziva, Rabbi Yehuda Omer, בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחת מבינתיים, ובית הלל אומרים מפקפק o נוטל אחת מבינתיים. Ahora tenemos otro tipo de techo. La persona está en su casa, no está en la azúcar, está en su casa. Pero el techo de su casa, que está hecho justamente de estos tablones de madera, que habíamos dicho que eran de 4 tefajim de ancho, están puestos, pero no tienen cemento entre ellos, o sea, están sueltos. Entonces, ahí dice, la viuda trae y dice, en realidad hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre este caso. Bet Shammai dice que la persona tiene que mefakpek, es decir, moverlos un poquito, y coger y quitar uno, o sea, dejar uno y quitar uno, dejar uno y quitar uno, y en los espacios vacíos ponerse haj. Y ahí puede habitar ahí dentro como sukkah. Y Bet Hillel dice, o remueve los tablones, o quita uno de cada dos y pone ese kasher entre ellos. ¿El motivo cuál sería? El motivo aparentemente es porque, ¿por qué mefakpek? Para que sea ta'aseh velomina asui, es decir, para que sea que hagas la sukkah y no sea algo que ya estaba hecho. ¿Y cuál es el motivo de que tendrías que quitar una de cada dos? Eso aparentemente es mishum gezerat tikra. Vamos a ver entonces cómo continúa la Mishnah y dice, Rabbi Meir Omer, no te lajan mi ventaim, veno me fakpek. Rabbi Meir dice, no trae ninguna discusión, dice, quita una de cada dos y no hace falta que remueva los tablones. ¿Por qué? Porque dijimos que Rabbi Meir tenía Gezerat Tikra. Muy bien, dice la Gemara, Bishlama le Betilel, Tamayu Mishum Tase Velominasui. Dice, yo entiendo bien lo que dice Betilel, que o bien mefakpek o bien quita una de cada dos y pone ese kaj por el hecho de tase velomina azul, que hay que hacer la azúcar y no tiene que ser algo que esté hecho. Y mefakpek abitlemaase, si lo remueve, si mueve los listones, los tablones, está haciendo una acción, él está haciendo la azúcar. Y no te la mi ventaim, veabad ba maase, también está haciendo una acción. El Abetchamay, Maitamayu. Entonces, pero para Abetchamay, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué hace falta hacer las dos cosas? Y Mishum Tasebelomina Sui, si es por hacer la azúcar y que no sea algo que ya está hecho, Behatzagi, con una cosa es suficiente. O Mefakpek, o que quite una de cada dos. Y Mishum Gezrat Tikra. Y si es por el tema del decreto del techo, Gezrat Tikra que vimos ayer. Benotel Hamni Bentaim Sagi es suficiente con quitar una de cada dos. Y ya estará. Entonces responde la Gemara y dice, leo la Mishum Gedra Tikra. En realidad, ¿por qué Bet Shammai dijo así? Porque por el tema de Gedra Tikra. Viají que hambre. Y así es como dice Betile. Afal Pishem Mefakpek, a pesar de que removió los tablones, y no te la Hadventain in, y en realidad no está diciendo algo diferente, está diciendo lo mismo. Lo único, ¿cuál es la discusión con Betilel? No es en cuántas acciones hay que hacer. Los dos están de acuerdo con que una de las dos es suficiente, porque es Gezerat Tikra. ¿Cuál es la que es suficiente? Que quite uno de cada dos. Pero Bechamay dice, a pesar, Betilel dice, es suficiente con que remueva los tablones. Los mueva un poquito. Y eso ya es suficiente. Bechamay dice, no. Incluso que remueva los tablones, si coges y quitas uno de cada dos, muy bien. Si no, la azúcar no va a ser kasher. Yahi, entonces si es así, Emma Sefa, fíjate lo que dice el final de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, no te la mi ventaim, aval lo yefakbek.
que quite una de cada dos, pero que no lo remueva, Rabbi Meir, Hainu Bet Shammai. Es decir, lo que dijo Rabbi Meir es lo mismo que está diciendo Bet Shammai. Entonces, ¿para qué viene Rabbi Meir? ¿Qué es lo que viene Rabbi Meir a añadir? Aquí que amar, lo necleku Bet Shammai Bet Hillel Bedabarze. En realidad, lo que viene Rabbi Meir a añadirnos aquí en la Mishnah es que no hay discusión sobre este punto entre Bet Shammai y Bet Hillel, sino que incluso Bet Hillel opinan que, como la opinión de Bet Shammai, que no se hace el sekaj con tablones a causa de Gezerat Tikra. Y que no es suficiente el pikpuk, el remover los listones, los tablones, como tú estás diciendo, Rabbi Yudá, según sus palabras. Entonces, si es así, ¿qué discusión tenemos aquí? Tenemos la misma discusión que tuvimos ayer, ¿verdad? Ayer discutimos justamente si se puede hacer el sekaj con tablones de madera o no, y la discusión fue acerca de Gezerat Tikra. Entonces aquí tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué Hidush nos está trayendo esta Mishnah? ¿Qué es lo nuevo que está trayendo esta Mishnah que nos dijimos ayer? Dice, Maika Mashmalan, ¿qué es lo que viene a enseñarnos de nuevo nuestra Mishnah? Libre de Rabbi Meir, Itle Gezerat Tikra, Rabbi Yehuda Itle Gezerat Tikra. Dice que Rabbi Meir opina que hay Gezerat Tikra y Rabbi Yehuda opina que no hay. Veja y Pligu be Hadazimna. Ya discutieron sobre eso una vez, que fue la Mishnah de ayer. ¿Dónde discutieron? Ditnan, como dice la Mishnah que vimos ayer, Mesakejim, Banesarim, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Oser, justamente lo que dijimos ayer, que se pueden utilizar listones para hacer el sekaj, dijo Rabbi Yehuda, y Rabbi Meir lo prohíbe. ¿Por qué? Mishum de la Tikra. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Hiya Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Resha Benesarim Meshupin. Es decir, la discusión que trajimos en la primera Mishnah, estamos hablando de Nestarim Meshupin, es decir, que están tratadas, vamos a decir así, ¿sí? Que están bonitas. Bien. Askinan. Ahí estamos hablando de ese tipo de tablones de madera. Mishum Gezerat Kelim. Ahí no es Mishum Gezerat Tikra, sino que es Mishum Gezerat Kelim. ¿Por qué? Porque son maderas que son aptas para utensilios. Naguba. Por eso llegaron a prohibir ese tipo de tablones. Ule Rabiudá Amar Rab de Amar. Pregunta la Gemara. Y entonces para Rabiudá que dijo el nombre de Rab, Sejaja Bejitzin, Zeharim, que se puede hacer el Sejaj con flechas masculinas, porque no tienen Bet Kibul. ¿Sí? Si os acordáis que dijimos, Benekebot Pesula, pero si lo hizo con flechas femeninas es inválida la azúcar. Velo Gazar de Harim a tu Nekebot, y no se decretó sobre los de Harim a causa de las Nekebot. De las flechas, no se decretó sobre las flechas que tienen saliente, por causa de las que tienen una cavidad. A Hanami, aquí también, Lo Nigzar Nesarim Meshupim. A tu Kelim, no vamos a decretar tampoco sobre los tablones de madera que están tratados, a causa de los que no están tratados, a causa de los utensilios. El alcohol. Entonces, necesariamente, Resha pligue Gezerat Tikra. La primera Mishnah está discutiendo sobre Gezerat Tikra, sin duda. Besefa, y el final, también nuestra Mishnah, pligue Gezerat Tikra. También la segunda Mishnah, la de hoy, está discutiendo sobre Gezerat Tikra. Aplique, betarte, zimne, lamali. Entonces, ¿por qué discuten dos veces sobre lo mismo? Entonces, vamos a entender que sepa Rabbi Yehuda hi deka amarle le Rabbi Meir emaika asar mishum Gezerat Tikra hay svara le bet Shammai hu de itleu ubet Hillel lo gazre. Entonces, en realidad, la respuesta que nos da aquí la Gemara es que estas dos Mishnayot, en realidad, una es la continuación de la otra. No están hablando de una discusión diferente, están hablando de la misma discusión. Y después de la primera Mishnah de ayer, ahora esta Mishnah es lo que Rabbi Yehuda viene a traerle a Rabbi Meir, le pregunta, ¿por qué tú prohibiste de hacer el sekaj con tablones de madera? A causa de la Gezerat Tikra. Fíjate que Bet Shammai sí opinan esto, pero Bet Hillel no. Amar Rabbi Meir. Entonces por eso le responde Rabbi Meir y le dice,
Lo nejleku Bet Shammai uBet Hillel badavar ze. No hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre este punto. Ambos están de acuerdo que hay Gezerat Tikra. Ahora pregunta la Gemara, Níjale Rab, esto está bien para Rab, Damar, Mahloket, Besheyesh Bahen Arba. Ah, esto está muy bien. Para Rab, Rab dijo que la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehudá es cuando estamos hablando de tablones que tienen 4 tefajim. Bien. Y aquí está muy bien, ¿por qué? Porque dijimos que es tikra, es el techo de la casa. Dijimos que las casas se hacían con tablones de 4. Entonces, toda esta discusión, si decimos que son tablones de 4, va perfecto. Tanto la Mishnah de ayer como la Mishnah de hoy. Sheyesh Bahem Arba. De Rabbi Meir ditle Gezerat Tikra, Rabbi Yehudá ditle Gezerat Tikra. Que para Rabbi Meir hay Gezerat Tikra y para Rabbi Yehudá no hay Gezerat Tikra. Era Shmuel, pero para Shmuel de Amar. ¿Pero qué es lo que había dicho Shmuel? Que él dijo que la discusión era cuando no tienen 4. Ahí es donde está la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Abal yesh bahen arba dibra kol pesula, pero si tiene 4, todo el mundo está de acuerdo que está inválida la azúcar. Entonces, si es así, Sefa, la segunda Mishnah, Bemai plique, ¿dónde está la discusión? Si estamos hablando dentro de la casa, todos son tablones de 4. ¿Qué discusión habría para Shmuel todo es pasul? Dice, Bebitule tikra kamipligue. Ah, entonces es un hidush muy grande. Y dice, sobre el bitul, sobre la anulación del techo, aquí estamos hablando. Marsabar, batla beaji, o marsabar, beaji lo batla. Es decir, un sabio opina Rabbi Yehuda que el techo quedó anulado de esta manera. Es decir, si tenemos todo el caso que estuvimos hablando de Gezerat Tikra, es una persona que no sabe y que como no sabe, se equivoca y va a coger su propio techo y va a estar haciendo su sukkah dentro de su casa y eso se llama Gezerat Tikra. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es una persona que sí sabe? Él sabe que está en su casa, él sabe que ese techo no sirve como sukkah. Y entonces va a venir y sabe cómo es la laja. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, mefakpek, que mueva los tablones y entonces ahí ya no va a ser que puso la tikra como techo, sino que lo está haciendo Leshem Sukkah. Entonces ahí es donde está la discusión. ¿Sí? Si es una persona que sí sabe y sabe que haciendo esas acciones va a convertir ese techo, que normalmente era el techo de la casa, en un sekaj, o no. Entonces la viuda dice, sí se puede llegar a anular, ¿sí? Pero Rabbi Meir dice, no, se decretó sobre esta persona que sí sabe alajá a causa de las personas que no saben cómo se debe hacer. Llegamos entonces a otra Mishnah. La siguiente Mishnah nos dice así: una persona que viene a hacer las korot. No estamos hablando del techo, estamos hablando de las vigas. Es decir, para poder poner el sekaj, ¿sí? Pone shipudim, es decir, palos de metal, ¿sí? Que son largos, para poder poner sobre ellos el sekaj. O bearukot a mitad, o con la estructura de la cama, los palos de la estructura de la cama, del somier, vamos a decir. Imyesh, rebach benehem, si hay una separación entre ellos, entre los shipudim o las arukot, ¿sí? Y el sekaj, kemotan, como ellas, es decir, un espacio entre ellos que es igual de grande que ellos mismos, ¿qué será? ¿Qué quiere decir? Aquí nos está diciendo que si el sekaj tiene que estar en una proporción de 50%, es decir, si hay 50% de sekaj kasher y 50% de sekaj pasul, la azúcar sería kasherá. Ahora, jotet, begadish, una alhaja que ya vimos. La persona que tiene un gadish es un montón de paja, y viene a escarbar dentro para hacerse una azúcar, la sotlosúcar en azúcar. No es una azúcar, no se llama eso una azúcar porque esta hace mino azul, y es algo que estás haciendo de lo azul y no es algo que estás haciendo leshem sukkah. Muy bien. Dice la Gemara, estudiamos en la Mishnah que si hay una separación entre ellos como ellos, es kasher. Pregunta la Gemara. Lema tehebe tiyufta de Rav Huna bere de Rav Yoshua. Vamos a decir que esta Mishnah viene a traer una oposición a aquello que dijo Rav Huna, el hijo de Rav Yoshua, de Idman, como así fue dicho. Dice, Parutz que Omed, Rav Papa Amar Mutar, Rav Huna bere de Rav Yoshua Amar Asur.
Estudiamos en Masaje Terubín de una persona que quería rodear su casa con una cerca, ¿bien? Podía poner listones y entre listón y listón, ¿sí? Dejar un espacio de 3 tefajim y eso hacía de la bud y entonces todo se consideraba una pared conjunta. Pero vimos que para que eso funcione así, tenía que ser, si era toda la pared, tenía que haber, hay una discusión. Rav Papa dice, Omed que parutz, es decir, si hay la misma cantidad de tablones de espacio ocupado que parutz, como espacio vacío, aún así es válido. Pero Rabuna, el hijo de Rabbi Ushua, dice no. Si hay igual de espacio en Omed como Parutz, es decir, el mismo número de tablones que espacio vacío, entonces no se llama que es un muro, se llama que es un muro vacío. Entonces aquí tendríamos lo mismo. ¿Qué es lo que estaría pasando? Si tenemos la misma cantidad de Omed que Parutz o de Sekaj Hasher que Sekaj Pasul, entonces estaríamos en la misma situación, la misma discusión. Dice Amar Leja, ¿qué te va a decir Rabuna de Rabbi Yoshua? Que Motan, no, nuestra Mishnah nos dijo Maike Motam. ¿Qué quiere decir como ellos? Es decir, si el espacio, perdón, repetimos, si hay un espacio entre ellos como ellos, ¿qué quiere decir como ellos? ¿Qué quiere decir como ellos? Perdón, me perdí. Benignaz Beyotze, ¿qué quiere decir? Que tengo espacio suficiente para hacer entrar y sacar el sekaj kasher. ¿Qué quiere decir? Que las vigas, bien, aquí hay una viga de metal, aquí otra viga de metal, entre medias tengo sekaj kasher. Pero este sekaj kasher, que se supone que es, esto mide, vamos a decir, un tefaj aquí y un tefaj aquí. Bien, pero este tefaj de aquí, el de medio, es un poquito más de un tefaj. ¿Por qué? Porque puede yotze benignaz. Es decir, tengo espacio suficiente para hacer entrar y sacar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es más de un tefaj. Entonces, es una forma de decirme que no es exactamente 50-50, sino que es 50 de no, 49, algo de no kasher y 50, algo de kasher. Entonces dice, vea, Charles Samsem, Amar Rabbi Bema Adi. Entonces dice, ¿qué pasa? Entonces la persona se va a poder equivocar. Si decimos que Motam, como ellos, una persona que no sabe esto va a coger y va a hacerlo de manera exacta, 50-50. Entonces dice Rabbi Ami, Bema Adi. Dice, es preferible. Shemashir Bekavana Reba, que deje a propósito un espacio, de cualquier medida, para que se pueda hacer de esa manera el secado. Raba Amar dijo, Raba, afilu tema, Beshe'en Ma'adif. Incluso se me quiere decir que no es así. Netunim Sheti, Shimayu Netunim Sheti, Notenam Erev, Erev Notenam Sheti. Es decir, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si yo pongo los shipudim o las arukot a mitad, las pongo de manera horizontal, el sekaj lo voy a poner de manera vertical. Vertical, es decir, si lo voy a poner los shipudim, las vigas, las voy a poner en la anchura del azúcar, el techo lo voy a poner a la largura del azúcar. Y si pongo las vigas a la largura del azúcar, el secaj lo voy a poner en la anchura del azúcar. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. Ahí siempre, entonces, va a ser más el secaj kasher que las vigas en sí. Muy bien. Nos dijo la Mishnah, Bearukot mitad. Bearukot mitad. Dijimos que eran los palos de la cama. Es decir, la cama básicamente tiene 4 palos, que son el borde de la cama, lo que es el contorno, y en medio están el somier, vamos a decir, pero básicamente lo que cuenta son los cuatro palos. Entonces tenemos arukot, son los 4 palos, los 2 palos largos de los lados. Entonces dice, obe arukot amita.
Es decir, que la persona cogió esta serukot de una cama, tenía una cama ahí rota, cogió los palos largos, los puso como, como vigas para sujetar el seca. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? Que esto es un utensilio, el utensilio recibe tumá. Entonces dice el lema, dice, digamos que esta Mishnah que prohíbe de hacer el secaj con las vigas de la mitad de la cama, a pesar de que no están ahora unidas a la cama, es decir, ya no es un utensilio en sí, son solamente trozos de un utensilio. Mesayal el Rabbi Ami Bar Taviumi. Esto viene a ayudar o a reforzar el punto de vista de Rabbi Ami Bar Taviumi. De amar Rabbi Ami Bar Taviumi, que dijo Rabbi Ami Bar Taviumi, Sejaja Beblae Kelim, Pesula. Una persona vino a hacer el sekaj con Biblae Kelim. ¿Qué son Biblae Kelim? Son restos de prendas muy pequeñitos que ni siquiera tienen 3 tefajim por 3 tefajim, que no pueden recibir impureza. Aún así es pasul. Que de amar Rabbi Hanan, amar Rabbi. Como dijo Rabbi Hanan, el que dijo Rabbi, una Mishnah en Kelim, dice, Ba'aruka ushte keraim. Estamos hablando de el lado de la cama, es decir, el palo que hace el lado de la cama y 2 patas de la cama. Ajinami, entonces aquí también, Bearuka ushte keraim, aquí también es el lado de la cama y sus 2 patas. Bekitzra ushte keraim, o con el lado corto, es decir, hemos hablado del lado largo de la cama, o el palo que está en el lado corto y dos patas. ¿Sí? Eja itmar de Rabbi Hanan amar Rabbi Aha ditnan. Explica la Gemara, así es como dijo, así es como fue dicho, en nombre de Rabbi Hanan Barrabi. ¿Sí? Así fue enseñado en la Mishnah de Kelim. Mitá metamet javila. Dice, una cama se impurifica en bloque. Es decir, cuando todas sus partes están unidas entre sí. Umetaheret bejavilá. Y se tiene que purificar toda junta. Es decir, que si hay que meterla en el mikvé, hay que meter toda junta de golpe en el mikvé. Si el mikvé es pequeño, hay que buscar otro mikvé para purificar la cama. Libre Rabbi Eliezer, perdón. Esta es la palabra de Rabbi Eliezer. Basajamim umerim. Y los sabios dicen, metamet le evarim, umetaheret le evarim. Es decir, los sabios dicen, no, que la cama se puede impurificar por partes y se puede purificar por partes. Mainihu, ¿cuáles son estas partes? Amar Rabbi Hanan. Amar Rabbi, dijo Rabbi Hanan, que dijo Rabbi, Aruka, Ushtekeraim, es decir, el palo largo de la cama y 2 patas. Ketzara, Ushtekeraim, el lado corto de la cama y 2 patas. Lemai Hazia, pregunta la Gemara. Sí, perdón. ¿Por qué estas partes de la cama todavía se los considera como un keli? Se los considera como un utensilio. Dice, le mismejinhu aguda, ulmetab alayu umishda ashle. Dice, ¿por qué? Porque con eso solamente yo ya puedo construir una cama. Con el lado largo y las 2 patas, puedo ponerlo, aquí hay una pared, pongo aquí el palo de la cama, con las 2 patas, y después pongo cualquier 2 palos aquí y empiezo a poner cuerdas entre medias, y eso me hace un somier, una cama. Lo mismo pasaría con el cabecero, ¿sí? Yo puedo después poner cualquier otro palo y después poner cuerdas entre medias, entonces eso ya es suficiente para que esos trozos de cama se conviertan realmente en una cama. Gufa Rabbi Ami Bar Taviumi, que justamente es lo que dijo Rabbi Ami Bar Taviumi. Sejaja Beblae Kelim, es decir, que el que viene a hacer el sekaj con los trocitos de prendas pequeñitos, aunque no tengan la cantidad suficiente para recibir impureza, pesula. Mai Belae Kelim, ¿qué son estos Belae Kelim? Amarabaye Matlaniyot Sheen Bahen Shelosha Shelosha de lo Hazian Lola Aniyim Velola Ashirim, es decir, son trocitos de tela que no tienen 3 por 3 dedos,
y que no sirven ni para los pobres ni para los ricos. Tania se enseñó en una Bereita Kabate de Rabbi Ami Bar Tavyumi. Lo mismo que dijo Rabbi Ami Bar Tavyumi. Mahatzelet shel shifa ושל גמי, שיריה אף על פי שנפחתו מכשיעורה. Es decir, una mahatzelet, es decir, una esterilla, una estera de shifa, que es un tipo de planta, o shel gemi, que son cañas, que se redujo y quedó solamente unos restos de ella. A pesar de que se redujeron, ¿sí? De menos de la cantidad en la cual se empieza a recibir impureza, no se puede hacer secaj con ella. Termina ahora la Bereita y dice, Mahatzelet Kanim, una esterilla, que está hecha con canim, con cañas, dice, Gedolá, si es grande, Mesakejimba, se puede utilizar para el secaj. ¿Por qué? Porque no está hecha para dormir en ella, solamente está hecha justamente para el secaj. Que taná, pero si es pequeña, que normalmente la gente duerme en ella, está hecha como un utensilio. Mesa que jimba no se puede utilizar como secaj. Rabbi Eliezer dice, Afhi me cabe el tumá en mesa que jimba. Dice, incluso la grande recibe impureza y no se la puede utilizar para hacer secaj. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Nos encontraremos para estudiar la página 16 de Bezrat Hashem.